En el programa Introspectiva de la Barra Mexicana Colegio de Abogados vamos a platicar de las diferentes profesiones jurídicas y de cómo una visión muy concentrada en el conflicto, en el litigio, no nos permite desarrollar cabalmente el ejercicio de la abogacía. Sobre esto vamos a platicar con José Mario de la Garza. Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy vamos a platicar con José Mario de la Garza, quien es un destacadísimo abogado mexicano que ha tenido además un papel fundamental aquí mismo, en donde estamos, en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que presidió hace unos pocos años. José Mario de la Garza Marroquín es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, graduado con mención honorífica en 1993. Es socio director de la firma legal Buffet de la Garza S.C. Obtuvo maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac en 2006 y fue fundador y presidente del capítulo San Luis Potosí de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Fue presidente de Consejo Ciudadano de Transparencia de San Luis Potosí de 2010 a 2012. Y presidente del Patronato Renace, capítulo San Luis Potosí, AC. Fue presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, y es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC, desde 2017. José Mario, bienvenido. Qué gusto recibirte aquí en el programa. Muchas gracias, Miguel, por la invitación y pues encantado de estar aquí contigo en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Oye, mira, te quiero plantear lo siguiente para que iniciemos esta conversación. Hay un segmento de la profesión jurídica, un conjunto de colegas que seguramente como resultado, como producto de la educación que recibieron en la escuela, ven al abogado como un abogado fundamentalmente orientado al litigio, a asuntos contenciosos, a estar desde muy temprano en tribunales, a desahogar audiencias, a promover recursos, a presentar demandas, pero siento que esto refleja una imagen no completa del ejercicio profesional porque hay ámbitos igualmente relevantes que no se resumen o que no se agotan en esto. Un primer comentario, ¿qué impresión te da? ¿Qué requiere la profesión jurídica o hacia dónde se puede orientar? Sí me parece, como bien dices, que hay un perfil, inclusive en las propias universidades, para etiquetar, digámoslo así, a la abogacía como una herramienta para las controversias, para los litigios, para llevar procesos, ¿no? Y hay un enfoque inclusive para que los alumnos tengan muchísimas materias vinculadas con esto. Pero a mí me parece que la abogacía en la coyuntura de nuestro país pues da para mucho más, ¿no? Me parece que hay muchas áreas que se han ido desarrollando, inclusive muy complejas, que requieren un abogado con otra estructura, inclusive, no la de un conflicto procesal, sino la de una amplitud de miras en temas económicos, en temas que tienen que ver con salud, en medio ambiente, en tecnología, en materias de competencia, de comercio exterior. Entonces, estas otras ramas, estas otras actividades, me parece que la abogacía debe de tener otro enfoque y debe de tener una visión mucho más multidisciplinaria y un entendimiento de muchas más materias, quizás que no tienen que ver con la abogacía estrictamente hablando, ¿no? Tienes que tener una panorámica en temas financieros, en temas de cómo funciona la economía entre dos países, en cómo se hacen las exportaciones y las importaciones, cuáles son las implicaciones que tiene todas estas negociaciones que se hacen a nivel internacional, los procedimientos de arbitraje, en fin, sí me parece que este es un enfoque de mucho mayor calado, de mayor amplitud, de una abogacía que no está, como dices tú, en esa trinchera, pues presentando escritos y haciendo comparecencias en audiencias, sino que está en otros ámbitos atendiendo otras problemáticas muy diferentes que no tienen que ver con el abogado, como lo llamamos normalmente litigante, ¿no? Sino que es un abogado inclusive que tiene que tener una mente disruptiva, una mente creativa para estructurar, para armar, para que a partir de una propuesta que se le hace, le encuentre, digamos, la estructura jurídica que hay que plantear. Oye, y ahí, en esta misma lógica y derivado de tu propia experiencia como cabeza de un muy prominente, muy
afamado despacho, que es el que tú encabezas allá en San Luis Potosí. El trabajo con empresas. ¿Qué te pide la empresa? Muchas veces me da la impresión que en el marco del trabajo de asesoramiento a empresas, etcétera, lo que menos quiere el empresario es meterse en un litigio, es meterse en un proceso judicial que a lo mejor le va a suponer años, que a lo mejor no termina en la dirección que se pudieran haber imaginado, etcétera, y que más bien lo que busca es asesoría preventiva de conflictos, sí. Lo que busca es acompañamiento jurídico para que el proceso de toma de decisiones al interior de la empresa esté siempre muy bien cuidado, sí. Muy bien arropado por el marco jurídico aplicable, etcétera. El trabajo del abogado, sea el abogado in-house o sea el abogado que desde su despacho presta la asesoría, ¿no te parece que va orientado también en esta lógica no necesariamente contenciosa o no litigante o no? Aquí mismo Alfonso Pérez Cuéllar usaba un término que me gustó mucho en este mismo programa, el abogado de choque, sí. El abogado de batalla, de pelea, que es una imagen que yo creo que, en fin, en este terreno de la asesoría de empresas no es el que más se requiere. ¿Tú cómo lo ves? Mira, en la coyuntura de México, el acudir a un tribunal para resolver una controversia mercantil, pues implica pasarte quizás años en obtener una resolución. Y efectivamente las empresas en México pues tienen una dinámica en la manera de hacer negocios que no pueden esperar o no están estructuradas para esperar que tú como abogado, después de varios años, te presentes con el director de la empresa y le digas, oiga, pues aquí está ya la sentencia definitiva del asunto que hace 3 años usted nos encomendó. Es decir, el ritmo en el que se hacen los negocios, y no nada más en México, en el contexto global, pues no permite, esa ya no es una solución. Fácilmente se descarta cuando tú llegas a proponerle a una empresa que la solución es estancar un problema en un tribunal y estar tramitando apelaciones, incidentes y recursos para que esto se resuelva, pues el director te ve como diciendo, pues este es un abogado un poco ingenuo, desconoce claramente cómo se manejan estos negocios y te dice, pues eso precisamente es lo que no queremos. Entonces ahí es donde me parece que el reto, Miguel, como bien lo señalas, es qué tanta creatividad tiene el abogado para, excluyendo estas forma natural de resolver una controversia. Le han dicho al abogado que la forma natural es llevar un litigio. Se lo han dicho en todos los tonos, ¿verdad? En todos los, y desde casi te diría desde que entramos a la carrera. Sí, desde el día 1 le han dicho. Desde el día 1. Cuando se te presente una controversia, tú presenta una demanda y litiga un asunto. Es lo que le han dicho. Entonces me parece que a veces esa es la visión inclusive de abogados jóvenes que quieren que los problemas se resuelvan en esas canchas. Y pues no te permite una empresa hacer eso. Es muy costoso. Como te digo, no encaja en la manera de hacer negocios. Quieren abogados prácticos que resuelvan problemas, no que lleven litigios, que resuelvan problemas, que la mente de la abogacía sea cómo resuelvo un problema, con qué instrumentos, con qué documentos, con qué propuestas, con qué acercamientos. Como dices tú, también esta idea preventiva, el decir aquí ahí va a haber un riesgo, y el abogado que sabe detectar ese riesgo y sabe decirles, oye, para efectos de minimizar este riesgo, de diluir esta contingencia, vamos a hacer estas operaciones jurídicas. Sí, me parece que esa es la dinámica. Poco a poco te vas viendo cómo las empresas de mayor éxito son las que menos litigan. Sí. Las empresas que logran tener mejores resultados en el tema jurídico son las que logran esquivar o salirse de los procedimientos judiciales, tienen un mecanismo muy claro de negociación, de mediación, de conciliación, saben exactamente dónde están sus puntos críticos, tienen contratos muy bien elaborados, Miguel. A veces la elaboración de un contrato perfectamente bien redactado lo que acaba haciendo es que evita una controversia. Claro. Porque no se tiene que estar interpretando, se conoce perfectamente cuáles son los derechos y obligaciones. Me parece que esa abogacía es también una abogacía que se requiere y también requiere de un entrenamiento. Si nosotros estamos en México solamente ponderando el entrenamiento del litigio y no estamos ponderando estas otras habilidades que se requieren para la abogacía multidisciplinaria, que también se pueda vincular con otros profesionistas, que se pueda sentar en una mesa con un biólogo, con un químico, con un físico para entender cómo está desarrollándose un negocio en México y que también tenga las herramientas para comprenderlo. Este abogado minimalista que solamente ve un problema jurídico, pues ya poco a poco nos damos cuenta que ya no se requieren. Las empresas ya no requieren esos abogados.
Oye, puede parecer muy obvia la pregunta que te voy a hacer, pero creo que encaja muy bien en el contexto de lo que acabas de señalar. Y nada más para dejarlo claro, entonces no es lo mismo resolver un problema que judicializar o volver contencioso un asunto, porque hay abogados, siento que hay abogados que dicen, es que yo estoy atendiendo el problema, yo estoy dándole un servicio a mi cliente cuando me oriento hacia una lógica litigiosa de judicialización, de abogacía de choque, de conflicto. Entienden que esa es la respuesta y a veces la única respuesta posible. Sí. Para los problemas de sus clientes, pero lo que tú estás planteando es diferente. Una cosa es resolver el problema y otra cosa es judicializar o ver con unos solos lentes todo tipo de asuntos, ¿no? El único lente es voy, me paro en un tribunal, demando, promuevo recursos, apelaciones, promuevo todos los incidentes que la ley me permite. A veces alargo en el tiempo, porque también hay que decirlo, los abogados también a veces, ¿no? O sea, recurren a estas tácticas dilatorias. Y hay esta confusión, pero tú lo que nos estás diciendo es que esto no debemos de confundirlo, ¿no? Sí, yo te diría inclusive con mayor profundidad. Primero entender de dónde surge el problema y cuál es el problema. Esto que parece también muy sencillo, yo me he dado cuenta que muchos abogados no alcanzan a detectar realmente cuál es el origen del problema. Y a veces lo están entendiendo de una manera superficial y no están profundizando para entender la raíz de la problemática. Entonces, el primer reto es entender cuál es el origen de este problema, qué factores convergen en la existencia de un conflicto. ¿Qué es el conflicto? ¿Quién lo genera? ¿Por qué se genera? ¿Quiénes son los actores que participan en este conflicto? ¿Quiénes son los actores clave? Toda esta, digamos, diagnóstico, Miguel, yo lo pongo como el primer paso. Hay un conflicto, bueno, vamos a hacer un diagnóstico del conflicto primero, para entender en una primera fase cómo está estructurado este conflicto. Y en una segunda fase, como bien lo señalas, bueno, este conflicto, ¿qué posibilidades tiene de resolverse y cuáles son esas posibilidades? Una de ellas podría ser el iniciar un procedimiento judicial, una de ellas, pero habría que entonces presentar una panorámica de decir, mira, este conflicto que está originado por estas causas que tiene estos actores y que tiene este origen, ¿verdad?, se puede resolver con todo este abanico de posibilidades. Hay un menú, ¿no? Aquí hay un menú, estos son los tiempos, esto es importantísimo. Cada una de las posibilidades que te estoy presentando tiene un factor de tiempo y un factor de costo. Claro. Entonces, mira, aquí están estas 5 posibilidades, estos son los tiempos y estos son los costos. Y también, como tú y yo lo hemos reflexionado mucho, también esto trasciende en cómo se presenta el abogado y cómo el abogado es exitoso en los términos económicos. Si tú entras en un litigio con un planteamiento para captar el cliente con honorarios deficientemente planteados, lo que vas a acabar pasando es que vas a perder dinero, porque vas a estar ocupando mucho de tu tiempo en resolver este litigio que se puede complicar con un honorario que no está bien planteado. Entonces, esto también incide en que cuando tú planteas estas posibilidades, también planteas la solución económica de lo que la abogacía tiene que cobrar. Entonces, van vinculadas, ¿verdad? Creo que un buen diagnóstico del conflicto, buenos planteamientos en cuanto a las posibles soluciones. Para mí, lo más importante es el tiempo. Mira, de estas soluciones que te estoy presentando, estas toman estos tiempos, porque a un empresario y a cualquier persona, Miguel, lo que más le trasciende es el tiempo. Y tú y yo lo hemos platicado. Las personas lo que están buscando es resolver el conflicto. No prolongarlo, no complicarlo. Luego nos ha pasado de un asunto de litigio se derivan 5 más, sí, y luego 2 denuncias penales y luego 3 juicios. Se van enredando. Se van enredando de tal manera que al rato, cuando quieres resolverlo, el abogado lo único que hizo fue generar una problemática mayor a la que originalmente se tenía, ¿no? Sí, el problema era de este tamaño, sí, y sí, terminó siendo un macro problema, sí, que llevó años en la vida del cliente. ¿Para ¿no? qué quieres esa abogacía? Tú quieres una abogacía que te diga, este conflicto se puede resolver de esta manera. Oye, escuchando esta parte que señalas del diagnóstico del verdadero problema, del tener yo diría esa sensibilidad y esa inteligencia, claro, de captar verdaderamente cuál es el problema que te está poniendo a consideración el cliente. Escuchándote en esta reflexión, pensaba en asuntos, por ejemplo, de derecho de familia, sí, pensaba en asuntos de sucesiones, por ejemplo, pensaba en asuntos laborales, en donde también hay un reclamo, y creo que es un reclamo fundado, de parte de jueces, magistrados y ministros que dicen, oigan, híjole, ya no podemos, sí, ya es una carga exorbitante, ¿no? O sea, los tribunales de familia en México están con una saturación de asuntos
que muchos de ellos, a lo mejor con una perspectiva de abogacía como esta que tú planteas, podría disminuirse. Sí. Y eso abonaría a la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes. Claro. Al tema de las tensiones conyugales que se generan en procesos de divorcio, por ejemplo. Temas sucesorios. Bueno, ¿cuántos bienes inmuebles no están atorados en México con toda la riqueza que ello supone, con todo el valor económico, porque no se desatoran temas testamentarios o sucesiones intestamentarias, etcétera? O sea, hay un conjunto de ramas, bueno, en laboral ni te digo, Claro. O sea, en laboral, ¿no? Sí. Esta idea de los abogados de pleito, lo veo como una tarea, te lo pongo y lo digo a título personal, una tarea muy deficiente de la abogacía. Este enfoque nocivo incluso, claro. Me atrevo a calificarlo así. Coincido. Sí, inclusive en esta cuestión del diagnóstico del problema, yo conozco muchos abogados que inventan un problema, ¿no? Así de plano. Sí, porque no alcanzan a comprender, como dices tú, cuál es el verdadero conflicto. ¿Y entonces? En el tema familiar se ve. En el tema familiar hay muchas veces que el conflicto no es jurídico. El conflicto tiene otro, no es jurídico. Y entonces yo invento un conflicto jurídico. Yo invento un conflicto jurídico. Donde no había un conflicto jurídico, correcto. Yo lo invento. Y entonces se transita de un conflicto que no era un conflicto jurídico y que por tanto se tenía que resolver de otra manera, lo convierto en un problema jurídico cuando no lo era. Lo ves, mira, mucho, ahora que planteabas en el tema familiar, demandas por alimentos artificialmente presentadas para lograr órdenes de embargo, por ejemplo. Oye, pues resulta ser que el papá está cumpliendo cabalmente con las obligaciones que le impone la ley en materia de alimentos, pero se inventa un conflicto. Y eso lo que hace es que se agrave el conflicto, ¿no? Porque si yo estoy cumpliendo y me demandan, bueno, entonces pongámonos en los zapatos de las personas que están involucradas en el conflicto. Y también esta cuestión, que no se atiende a la situación de las personas, en el ponerte en su lugar, en tratar de ubicar qué es lo que están pensando, cómo se sienten, ¿no? Y esto otro que decías, fíjate, en Italia hicieron una modificación a sus normas procesales, en donde se estableció obligatoriamente que antes de poder presentar un escrito de demanda en materia familiar, en materia civil, tienes obligatoriamente que llevar a cabo un procedimiento de mediación, conciliación, obligatoriamente. Entonces, eso ha reducido, Miguel, muchísimo el que los asuntos lleguen a los tribunales. Y fue la manera de obligar a los abogados a acudir, porque normalmente, como estamos diciendo, el abogado lo que está haciendo es llevar estos asuntos a los tribunales sin intentar otros mecanismos que puedan solucionar. Y en Italia les ha ido de maravilla con este esquema. Han reducido el nivel de juicios y han logrado, como dices tú, pues una mayor fraternidad entre las personas que acuden a un tribunal. ¿Qué es lo que queremos? Pues disminuir los conflictos. Bueno, es que en un país como México, donde hay tanta conflictividad, ni modo que los abogados nos pongamos del lado de echarle, perdón, pero de echarle gasolina al fuego. Claro. Y ¿sabes qué otra cosa? También hay un tema muy profundo, que tú y yo lo hemos platicado, de millones de personas que ni siquiera pueden llegar a un tribunal, que no tienen acceso a estas estructuras, ¿no? Entonces tú también tienes una conflictividad que está fuera de los tribunales, que está generando, como tú bien lo señalas, violencia. Y entonces la abogacía tendría que plantearse ser el gran articulador de una construcción de modelos de pacificación. Totalmente. Ese es, digamos, ya hablando de un tema filosófico, ¿no? O sea, ¿para qué quiero a los abogados y a las abogadas? Pero es algo muy práctico. Lo que estás diciendo es algo es indispensable, es esencial lo que estás diciendo. Sí. La construcción de estos modelos de pacificación en los conflictos, ¿no? Como una tarea indispensable en un país como el nuestro, que es un país de altísima conflictividad, con una problemática social muy compleja. Entonces nosotros también tendríamos que replantearnos cómo estamos entrenando a los futuros abogados, cómo estamos entrenando a estos jóvenes que quieren convertirse en abogados, qué les estamos diciendo con respecto a su profesión y cómo estamos haciendo que esa profesión le sirva al país, porque de otra manera, como bien señalas, lo que tienes es un sector quizás creando unas controversias que se pudieran resolver, ¿no? Y que no está contribuyendo a esta mecánica en donde tú ves a la abogacía como un instrumento para resolver de una forma eficiente, rápida,
estos conflictos que se dan en materia mercantil, familiar, laboral, ¿no? Creo que sí hace falta, Miguel, un replanteamiento, una reflexión de fondo, y yo diría casi un alto en el camino, porque a mí me parece que vamos en una línea en donde las cosas se siguen haciendo igual y pareciera como que esto sigue una mecánica en donde ya no se hace un momento de detengamos, ¿no? Vamos a replantear esto, vamos a reestructurarlo, porque de otra manera pues parece que este programa lo podemos tener el año que entra y me parece que vamos a estar diciendo lo mismo, ¿no? Y lo podríamos haber tenido hace 5 años. Y diríamos lo mismo. Entonces sí tendría que haber estos nuevos replanteamientos, ¿no? ¿Cuál es la abogacía que se requiere? Y sabes también que claro que se necesitan los abogados litigantes, bueno, como en todos los países, ¿verdad? Claro que se necesitan llevar litigios, yo no estoy diciendo que no, pero no puede ser que solamente la abogacía se entienda ahí. Tenemos que crear una abogacía que pueda articular de otra manera, ¿no? Y claro, hay asuntos que no queda de otra nada más que llevarlos a un tribunal, ¿verdad? Totalmente. Habrá esos asuntos que como existen en México y en todo el mundo, pero también hay un campo de acción mucho mayor que puede contribuir a esto que te digo, ¿no? Que es la construcción de un modelo en donde se pacifica las relaciones y se logra una concordia. Ahora, ¿qué tanto esto depende de una cierta cultura, de un cierto sustrato cultural, de una cierta predisposición de actitudes e incluso predisposición psicológica por parte de los profesionales del derecho? Porque, por ejemplo, en aquellos segmentos procesales donde también tenemos esquemas de conciliación con audiencias de conciliación fijadas por la ley procesal aplicable, a mí me da la impresión que se simula mucho. Sí. Es decir, que se acude a esas audiencias porque hay que acudir casi para ponerle palomita. Un poco la autoridad a veces, aunque hay excelentes conciliadores, a mí me ha tocado ver asuntos con gente de primerísima, muy proactivos, muy creativos, pero también hay otros servidores públicos que dicen, oye, híjole, tengo la mañana ocupadísima, si no se van a poner de acuerdo, por favor, hagamos esto rápido, fírmenle aquí que no están de acuerdo y vámonos a lo que sigue. O sea, ¿qué tanto hay que generar una cultura de la conciliación, del acuerdo, de enfocar el problema, etcétera? Porque, por ejemplo, en laboral, ¿no? Asuntos laborales donde llegas a la audiencia de conciliación y el abogado te dice, oye, pues hay que pagar todo el pleito. Oye, pues hay que pagar todo el pleito, pues vamos a seguir el proceso, ¿verdad? O sea, ¿qué estás diciendo? Eso no son ganas de arreglar el asunto, eso son ganas de pasar página y pues irnos a 2-3 años de solución para que la Junta dicte el laudo. Sí. ¿Qué tanto se requiere esta cultura también profesional? No sé, ¿será una cuestión de ética quizá? ¿Cómo lo ves? Yo te diría que se requieren 3 cosas desde mi punto de vista para transitar hacia allá. Yo sí creo que se tiene que generar como una especie de acción afirmativa, déjame utilizar esta analogía, y yo creo que hay una gran oportunidad ahora en la propuesta de tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Buenísimo. Para que en esa coyuntura que se tendrá que abordar ahora en el Congreso, porque hay una sentencia inclusive de la Barra Mexicana Colegio de Abogados que obliga a que... Cuya demanda se promovió en tu presidencia. La promovimos en mi presidencia y bueno, creo que ahí nos abre una oportunidad, Miguel. ¿En qué sentido? En que las normas procesales que se incluyan en ese código que va a aplicar en todo el país establezcan estos requisitos previos a la presentación de demandas y de juicios. Y ahí me parece que podríamos generar una obligación de acudir a estos mecanismos para que los asuntos se resuelvan. Ahora, no basta la norma, hay que crear una infraestructura, pero la norma es un primer paso, para hay un mensaje, en esa norma hay un mensaje, hay una pedagogía también. Exacto, no vas a poder ir a presentar una demanda familiar si antes no te sientas, dialogas, conversas y tratas de resolver el asunto. Y claro, requiere una implementación, no estoy diciendo que con una norma lo vamos a resolver, pero una norma con una buena implementación es un primer paso. Segundo, la enseñanza del derecho, que tú y yo hemos platicado muchas veces. Sí se requiere el replanteamiento de los planes de estudio de las universidades en México, ¿no? Y tercero, generarle a estos abogados que van a estar en esa arena el mecanismo de cómo esto también puede ser exitoso en términos económicos. Te voy a decir por qué. Sí, porque esa puede ser una palanca de motivación. Esto es claro. Ahorita la abogacía piensa, donde se gana dinero como abogado o como abogada, es litigando, ¿verdad? Ahí es donde están los ingresos. Si yo camino por la ruta de resolver el asunto,
conceptualmente se piensa que ahí lo que se puede cobrar es diametralmente menor a un litigio, ¿no? Entonces, claro, hay un incentivo económico, Miguel, para decir, pues bueno, ¿dónde voy a ganar más dinero? Y es natural que nos inclinemos a ir por la ruta donde hay más recursos. Es una cosa natural. Sí. Entonces tendríamos que también desarrollar el modelo de plan de negocios económico para decir, mira, si tú te vas a dedicar a resolver conflictos sin la necesidad de ir a un tribunal, esta es una mecánica en la que tú puedes plantear un honorario, una retribución, y es una retribución buena y te va a convenir. Porque si nosotros lo que estamos vendiendo es mejor litiga porque aquí vas a ganar más dinero que resolviendo un asunto, pues entonces tenemos que colocar los incentivos económicos también de una manera correcta. Entonces, yo creo que si hacemos esas tres cosas, aprovechamos la coyuntura para modificar el código e incluir normas que obliguen a la mediación. Sí. Segundo, replanteamos los planes de estudio para que los estudiantes también tengan estas herramientas. Y tercero, generamos el modelo económico para que esto funcione. Creo que con esas tres cosas que se pudieran alinear, pudiéramos entonces estar haciendo un viraje para construir una abogacía diferente en este país. Oye, para acercarnos ya al final de esta conversación tan grata, bueno, y tan ilustrativa para mí, en la que tanto estoy aprendiendo de tu experiencia, Gracias. Amigo. Te pregunto, fuiste presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, encabezaste también el Consejo General de la Abogacía Mexicana, has estado muy involucrado en tareas de coordinación a nivel nacional con apertura de capítulos en los estados, en fin, creo que tienes una visión tan amplia como muy pocos abogados o abogadas del país lo tienen, y te quiero preguntar lo siguiente en función de esto. Sí. ¿Cuál es el papel de la abogacía organizada? ¿Cuál es el papel de las barras, de los colegios, de los grupos de abogados en generar este nuevo modelo? Porque a veces esfuerzos individuales, tú y yo, sobre esto hemos grabado videos, hemos dado cursos, hemos escrito, sí. pero siento que estamos tirando a veces como un poquito de agua al mar, ¿verdad? Claro, al océano. Claro. ¿Cómo lo ves desde la parte de la abogacía organizada? Mira, yo considero que la Barra y otros colegios de abogacía tienen una gran oportunidad, porque se ha generado ya, como bien señalabas, una estructura que abarca de manera bastante representativa los estados de la República. Sí. Porque luego yo también he dicho, ¿verdad? Hay que entender a la abogacía en las diferentes regiones de nuestro país. Sí, a veces se piensa que la abogacía es la Ciudad de México. Claro, entonces ese es un error que tú y yo hemos platicado. Entonces hay que entender a la abogacía en sus diferentes estructuras del país y sus diferentes contextos. Y eso también te amplía la visión, pero no es lo mismo el abogado que está en Paseo de la Reforma que el que está en Oaxaca atendiendo comunidades indígenas, ¿verdad? Y entonces yo creo que hay que primero entender esta abogacía que ya está bastante bien representada. Pasamos de colegios que estaban centralizados en la Ciudad de México a colegios que ya tienen mucha más apertura. Y eso me parece que es un primer paso a lo que voy, al acercamiento. Y me parece que la gran oportunidad es incidir en lo que estamos diciendo, en la transformación de la abogacía en cuanto a la función que debe de tener un abogado o una abogada en México. ¿Cuál es su función? ¿Para qué queremos abogados y abogadas? Claro. ¿Cuál es la función dentro del contexto tan complejo en el que está México ahora, ¿no? Con discusiones muy difíciles, inclusive de cambio de rumbo, ¿no? Entonces, sí, me parece que los colegios tienen esta gran oportunidad de reflexionar primero y de poner una propuesta también, Miguel, porque si no, esto se vuelve una cuestión de ideas que no se aterriza, ¿no? Una tarea como de liderazgo. Y de modelo, decir, miren, la abogacía mexicana, entendiendo la coyuntura de nuestro país, para que tenga una utilidad, debería de estructurarse de esta manera. Un documento que pueda consensarse con las diferentes partes de la abogacía en la República Mexicana y que pudiera ser la punta de lanza, ¿no? Un primer momento. Me acuerdo cuando tú encabezaste el tema de la transparencia, ¿te acuerdas? Con el grupo en Oaxaca. Sí. Pues así fue, ¿verdad? Este es un documento de parteaguas, de punta de lanza que indica por dónde deberíamos orientar y de ahí se derivan muchísimas acciones. Claro. Yo entendería que esa podría ser una función muy importante en donde se podría hacer esta reflexión, juntar inclusive algunas universidades y creo que sería de mucha utilidad, ¿no? Marcar la ruta, marcar la pauta y de ahí pues ver quiénes son los actores y quiénes son las partes que pueden hacer este cambio. Urge
un replanteamiento, eso sí te lo digo, urge un replanteamiento. Coincido. Ahí está el llamado entonces. José Mario de la Garza, gracias. Gracias, mi querido Miguel. Gracias por esta conversación. Gracias. Y gracias a ustedes por permitirnos seguir dialogando sobre los grandes temas de la abogacía en México. Hasta pronto. Bueno, pues ya lo han visto, ya lo han escuchado. El ejercicio profesional de la abogacía es más que simplemente el conflicto, que simplemente el litigio. Tenemos mucho por hacer para aportar concordia, para aportar pacificación al país que tanto lo necesita. Gracias por acompañarnos una vez más al programa Introspectiva.